¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de hoy, 17 de marzo de 2023. La reforma de las pensiones es una chapuza. Y es tan chapuza que esa reforma, que no ha sido consensuada nada más que con los sindicatos, no tiene ni siquiera memoria económica. No ha sido ni siquiera consultada, por ejemplo, al Consejo de Estado. Tiene todo lo necesario para que sea una catástrofe como la ley del sí es sí, que tampoco fue, digamos que, eh, analizada por terceros para decir, oye, en esto estás equivocado o en esto no, y que vamos a pagar los españoles en el futuro cercano seguro. Va a tener que subirse el IRPF, que pagamos todos, va a tener que subir el IVA que se paga en la península, que pagan todos, van a tener que subir el IGI que se paga en Canarias, y lo vamos a tener que pagar todos, porque a nadie, porque era un motivo electoral sacarla en tiempo récord antes de que llegase el 28 de mayo. Dice el señor Tesano, vamos a ver, Pedro Sánchez, cosa que ha tocado, cosa que se ha cargado en España, destruyendo lo esencial del Estado español. Puso un amigo en Correo, se cargó Correo. Puso un amigo en Renfe, se cargó en Renfe. Cuidado que es necesario hacerlo muy mal para hacer quebrar a Correo, ¿eh? Bueno, pues lo ha quebrado. Puso un amigo en Renfe, los trenes no pasan por los túneles, y puso a un amigo, Tesano, en el SIS, y la cota de desprestigio que ha alcanzado el SIF es inenarrable. Hoy se saca una nueva encuesta en la que dice una cosa y lo contrario. Dice que a pesar de los tremendos escándalos del Partido Socialista, por ejemplo, el caso Tito Berni, mediador, el Partido Socialista gana las elecciones subiendo además bastantes décimas, que cae el Partido Popular, sube Vox y baja Podemos. Dice que gana el Partido Socialista a pesar de que cuando se habla de, se pregunta si le darían el voto a Pedro Sánchez, el 62% de los encuestados dicen que coño le van a dar el voto a Pedro Sánchez. Claro, ¿cómo se lo van a dar? Pero él se atreve a decir en la misma encuesta de hoy una cosa y lo contrario. Claro, cuando eso ocurre así, la cosa es peleaguda, porque están ellos tirando dinero público a mantas para agradar exclusivamente eh, al jefe, es decir, a Pedro Sánchez. Este señor que van a ver ahora, Yo le voy a explicar a usted ahora lo que los españoles ya hemos aguantado. Chalaneo con Bildu, indulto a los golpistas, gobierno con Podemos, es decir, la estafa electoral de Pedro Sánchez. Y además, ataques a la unidad nacional, a la separación de poderes, al Estado de Derecho, a la Constitución, a la democracia, a la convivencia y a la libertad. Leyes nefastas como la de memoria democrática, o la rebaja de la malversación, o la del sí es sí, o la trans, o la de la eutanasia, o la reforma del aborto, o esa cosa insólita llamada de bienestar animal. Miedo a la inseguridad en las calles y barrios, incertidumbre económica, precios disparados, impuestos abusivos, millones de españoles en riesgo de exclusión social y pobreza, paro, déficit, deuda, falta de soberanía energética, un fanatismo climático que está arruinando al sector primario. Y ahora, además, una falsa reforma de pensiones que es solo un parcheo temporal de empresas y trabajadores. Y mientras tanto, aquí ustedes siguen dilapidando el dinero público en subvenciones, propaganda, chiriquitos, colocación de amigos y parientes en medio de escándalos mayúsculos como el caso Tito Berni, mediador, que tratan de ocultar. Mire, estas son, señor ministro, las evidencias que retratan a un gobierno acabado, roto, inútil, prepotente y sectario. este señor es un diputado de Vox, pero ha hecho un resumen que yo creo que puede eh, firmar cualquiera que no sea un sectario del PSOE, de Podemos o independentista, porque es exactamente lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez.
pero es exactamente lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede decir más claro? No se puede decir más claro. En España está todo manga por hombro. Miren este titular que hace referencia a la DGT. Claro, si todo aquel que necesita hacer un trámite que puede ser fundamental para su vida en la Dirección General de Tráfico no es atendido porque dice que falta gente, pues uno dirá, hombre, eh, en España tenemos 3,5 millones de funcionarios, ¿eh? Nunca antes habíamos tenido tantos funcionarios para no dar un palo al agua. Esta mañana me he encontrado con un abogado que se jubilaba y que lleva 22 días tratando de hacer el trámite de jubilación y que es imposible pedir cita previa a través del teléfono porque no cogen el teléfono, incluso cuando llama a las 7 de la mañana y la web no funciona y lleva 22 días para hacer un trámite que es fundamental para su vida, porque además hay unos plazos para esto. ¿Y por qué todavía hay gente teletrabajando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no están todos los funcionarios públicos, trabajadores públicos, ya en sus puestos de trabajo? ¿Por qué razón? ¿Por qué están teletrabajando todavía? Porque los que están teletrabajando, a nadie se le oculta que trabajan muchísimo menos que si estuviesen en su puesto de trabajo físico en cada uno de esos puestos. No es posible hacerlo peor. Pues Pedro Sánchez el hombre se está extremando. Se está extremando, es lo que había de decir de Pedro Sánchez. Pero no solo es el PSOE. Saben que la moción de censura de Vox es el miércoles de la semana que viene. Yo no sé qué le habrá pasado por la cabeza al señor Feijóo para recoger y poner cercano a los puestos cercanos a él dentro del organigrama del Partido Popular y probablemente, si gobierna algún ministro, a toda la gente que eran los sorayistas, los marianistas, de Soraya y de Mariano y de Soraya, y fundamentalmente los que junto con Casado querían cargarse a Ayuso, el principal capital político que tiene el Partido Popular, gracias que no lo consiguieron, rodearse de esa gente que está buscando ser moderada. Como el Partido Popular dice que es de centro derecha, van a tratar de buscar votos en el centro izquierda, se supone, de los moderados socialistas. En el Partido Popular no se enteran que no va a haber ni un solo socialista que le vote. Jamás harán eso. Y si esos son incapaces de entenderlo, es que Feijóo, como es mi opinión, no sirve para presidir España tampoco. Aquí la única persona que podía hacerle frente, porque tiene lo que tiene que tener, y porque es política, y porque es seria, honrada, honesta, y desde luego no se achanta ante nadie, es Isabel Díaz Ayuso. Porque esta que van a ver ahora, esta, una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ello. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Y por último, la inmigración. Yo creo que no podemos criminalizar a la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella. Pues aquí le vamos. Esta es la candidata del Partido Popular en Extremadura. ¿En qué se diferencia lo que he dicho del PSOE? En nada. Y como no se diferencia en nada, ella misma ha dicho, no en el corto que le hemos puesto ahora, ella misma ha dicho que le va a ofrecer un pacto al PSOE. En el Partido Popular se han puesto locos, ¿o no? O lo mismo es PP que PSOE, PSOE que PP.
Probablemente sea lo mismo PP que PSOE, PSOE que PP, solo que el PSOE ahora tiene como líder a un tipo que, a pesar de que es muy malo, muy, muy malo, no tiene un pelo de tonto, que es lo contrario de lo que pasa a Feijóo. Pero ¿por qué hay que votarle al Partido Popular con lo que acaba de decir esta señora en Extremadura? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué habría que hacer eso? Bien, miren, la Agenda 2030, de la que hablaré mañana, mañana voy a hablar de la Agenda 2030, ese pin del circulito de colores que lleva el rey, llevan toda la gente del PP, del PSOE, casi todos los políticos, es una forma de organizar la vida a ustedes, metiéndose hasta dentro de sus casas, para decir cómo deben vivir o no su propia vida. Es una forma de coartar las libertades y por eso quiero hablar extensamente mañana de este tema. Porque nos lleva por un camino que desde luego yo no voy a transitar de ninguna manera, me niego en redondo y en la medida de mis posibilidades me defenderé contra eso con todo lo que tenga. No es mucho, pero con todo lo que tenga. Por ejemplo, si no voy al supermercado, jamás compraré eso. Buenas chicos, ¿qué tal? Mirad, estas bolitas, que están muy ricas, que ya no pienso comer en mi puñetera vida más de estas bolitas tan ricas. ¿Sabéis por qué? Porque aquí encima lo ponen al revés. Aquí, mirad, la E904, no sé si la veis. O sea, E904, ¿lo veis? E904. Pues es una sustancia orgánica que se obtiene a partir de los excrementos en forma de resina de una especie de larva, el gusano de la laca. ¿Vale? Y es un aditivo misterioso que se añade a muchas de nuestras comidas. Y es la goma laca. Goma laca. ¿Vale? Es caquita de gusano de la laca. Una caca de gusano. O sea, esto tiene caquita de gusano. Yo ya no vuelvo a comer esto jamás. Y así con todo, chicos. Un saludico. ¿Han visto la marca? Esa marca es Hacendado. ¿Y por qué razón vamos a tener que comer excrementos de insectos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo de que tengamos que comer excrementos de insectos? Porque lo dicen, lo dice Europa, lo dice el gobierno de España, lo dice la Agenda 2030. Antes, cuando hablaba del teletrabajo y de los funcionarios, se me olvidó poner este titular. Claro, los menores están no muy bien atendidos porque falta personal. Falta personal, lo dicen en serio. Hemos subido esta tarde un vídeo del presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, que es un tío que yo como canario me avergüenza que sea mi presidente, que ha estado recientemente en Marruecos. Ha dicho que ha sido un éxito su visita durante 2 días a Marruecos y dice él, hemos puesto las bases para que haya nuevas vías, líneas aéreas, nuevas conexiones aéreas con Marruecos, 3 ciudades marroquíes, y una conexión más entre el puerto de Tarfaya en Marruecos y Fuerteventura, porque es bueno para el turismo, de allá para acá, de acá para allá. ¿Qué turista nos va a mandar Marruecos? Si todos los turistas que nos mandan vienen en patera. A eso es a lo que hay que atender y para ello es para lo que hay que poner más funcionarios públicos. Marruecos, que se cachondea de España cada vez que quiere, porque ya les dije el otro día que estaban haciendo gestión y después confirmaron que va a participar en ese grupo ibérico que antes era España, Portugal y ahora es España, Portugal y Marruecos para estar en la candidatura para el Mundial de Fútbol de 2026.
Pero ¿quién lo anunció antes? Lo anunció Marruecos, el rey, el sultanito. Y otra vez pasó por encima de Pedro Sánchez, o por debajo. Lo de España y Marruecos no hay por dónde cogerlo. Desde luego no hay por dónde cogerlo. Mucha gente trata de desviar la atención de todos los problemas que estamos viviendo y como eso pasa en casi todo Occidente, Canadá, Estados Unidos, Europa, se producen titulares como este. Bueno, esa información es producto de un artículo que está firmado por un militar del Pentágono y un científico de Harvard prestigioso. Y, hombre, que hay una nave nodriza en nuestro sistema solar que mande sondas a la Tierra, pudiera ser, no digo que no, pero más bien da la impresión de que, al igual que aquellos famosos globitos que dice Estados Unidos que derribó, esto vuelve a decir a la gente, preocúpense porque pueden venir los extraterrestres y entonces para desviar la atención de lo realmente importante que es que, por ejemplo, usted no tenga el dinero suficiente para llenar la cesta de su compra. Y no tengo ninguna duda que van por ahí los tiros. Aunque quién sabe, lo mismo es cierto y vemos aterrizar sondas en cualquier parte del planeta. Si yo tuviese, quiero terminar con un vídeo, ahora se los comentaré, pero la nota de humor antes de irme con ese vídeo es, si yo tuviera que exponer lo que significa los políticos del Partido Socialista, los políticos en general, porque el PP no se va a quedar atrás. Recuerdo que cuando llegó Mariano Rajoy, lo primero que hizo fue subir unos impuestos a todo el mundo. Bueno, pues ustedes imagínense que tienen sus ahorros y que vienen los políticos. Y lo que puede pasar es esto. Si esa es la nota de humor, ahora viene lo peor. Y lo peor habla de de las CBDC. Son monedas digitales. Me imagino que todos ustedes han oído hablar del Bitcoin y otras monedas digitales que no son monedas, no es dinero, es software, no es dinero. Bueno, lo que quieren hacer los estados es poner sus monedas digitales para eliminar monedas como el Bitcoin, para tener ellos el control total de lo que usted gasta o no gasta, de lo que gana y no gana, y cómo lo gasta y en qué lo gasta. Cuando uno hace la compra y paga con esto en el supermercado, yo cuando veo hacer eso, me asombra de que no piensen que en cualquier momento se pueden quedar sin mover su dinero. Le cortan la línea, le pueden hackear el teléfono, cualquier cosa. Pero este no es de lo que quiero hablar. El vídeo que les voy a mostrar es al presentador estrella de la Fox en Estados Unidos, Tucker, y habla de las CBDC, que son monedas digitales de los estados. Quieren retirar el efectivo, porque si usted paga en efectivo, nadie va a enterarse de en qué se lo gasta. Sin embargo, si lo hace a través de las CBDC, va a enterarse de todo absolutamente, de lo que es su vida. Esta entrevista, que está en inglés, pero subtitulada en español, es muy interesante porque lo explica, y además explica por qué la gobernadora de Dakota del Sur ha vetado esa ley, porque no quiere oír ni hablar de la CBDC, porque lo que implica aceptar las monedas digitales de los diferentes estados nos puede llevar a China. Si usted se porta bien, tiene premio. Si usted se porta mal, a lo mejor no puede salir ni de su casa. Va del verde al rojo, y dependiendo de que usted esté conmigo o no esté conmigo, usted estará penalizado o no. Y desde luego perderemos todas las libertades, que es, por cierto, de lo que voy a hablar mañana, hablando de la Agenda 2030. La entrevista es muy interesante. Yo les ruego que tengan paciencia, lean los subtítulos, porque la mayor parte de la gente no sabe
ni siquiera remotamente lo que hay en el fondo de todo lo que estamos viviendo en España, con leyes absurdas, no solo en España, también fuera de España, y por qué los medios de comunicación no dicen nada. Por ejemplo, muy por encima están pasando por encima de la información de lo que está pasando en Francia con la reforma de pensiones, que el señor Macron ha aprobado con un decreto ley sin llevarlo al Parlamento. Nadie habla de los conflictos en Holanda entre los agricultores y el gobierno, en donde el gobierno manda a la policía y le apunta a sus propios agricultores hasta con armas. Nadie recibe la información correcta. A mí me llegan numerosísimos informes, vídeos, audios de multitud de sitios, desde Argentina a Canadá, desde Marruecos a Suecia. Soy incapaz de absorber toda esa información que está archivada, pero claro, tenemos aquí, porque no quiero aburrirlo, 15, 20, 17 minutos para hablarles a ustedes. Ojalá tuviese 24 horas de información continua, que podríamos hacerlo, pero tiene un coste elevado y yo no lo puedo asumir, porque ustedes estarían perfectamente informados de lo que no le dice nadie. Por eso les pido atención a y les voy a dejar con ese vídeo, presten atención porque nos jugamos nuestra libertad individual si aceptamos que los gobiernos impongan su moneda digital. El control será absoluto sobre su vida, fuera de su casa y dentro de su casa. Vean el vídeo, por favor.